un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de viernes 22 de mayo lo vamos a compartir con Bettina Hort, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda y Educación, SECPREL, del PPD, con Cristian Monkeberg, vicepresidente de Renovación Nacional. Fue también presidente de ese partido, fue ministro de SECPREL, Desarrollo Social, Vivienda, con Ignacio Walker, independiente, expresidente de la DC, fue senador, fue canciller. Bueno, el panel de los viernes entonces en este interferiado, como decía recién Verónica, para debatir y compartir este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta semana han pasado cosas importantes, la aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar, la mega reforma propuesta por el gobierno, la renuncia o el ajuste de gabinete o el cambio de gabinete, la renuncia que se le pide, ¿no es cierto?, a la ministra vocera de gobierno y a la ministra de Seguridad. Ayer el presidente Kast, en el acto del 21 de mayo, ahí cuando se conmemora la gesta del 21 de mayo de 1879, el presidente, y en esto una pequeña reflexión, llamó a los líderes políticos a recuperar el amor por Chile. ¿Por qué recuperar el amor por Chile? ¿Ustedes creen que se ha perdido el amor por Chile o algo por el estilo? ¿Cómo interpreta esas palabras Ignacio Walker? Ignacio, a ver, espera, ahí sí, ahora sí. Sí. Ya. El teórico político italiano Maurizio Viroli dice que la república es tres cosas: la libertad, la ley y la patria. Y por lo tanto la patria es un componente esencial de la vida republicana desde los romanos hasta el día de hoy, en la República Democrática que es Chile. Siempre hay que profesar un amor por la patria y por supuesto que la fecha del 21 de mayo es muy simbólica al respecto. Uh-huh. Yo no creo que se haya perdido el amor por la patria, son otros los problemas que tiene Chile. Uno de esos problemas no es que hayamos dejado de amar a la patria. Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, es interesante en un día tan simbólico llamar a la unidad, al amor por la patria, pero no es ese el problema que tenemos como país. Claro, a mí lo que me llamó la atención es recuperar, la palabra sí. Recuperar. Nunca se ha perdido. Nunca se ha perdido. Que yo sepa, salvo que hubiera estado distraído por ahí, pero no creo que se haya perdido el amor por la patria. Yo amo a la patria intensamente. Bettina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo interpretas tú esta frase y genera, ¿no es cierto?, un poquito de reflexión, y ya vamos a ir a los temas contingentes? Sí, a ver, yo creo que obviamente entre los que estamos hoy día en este panel, no hemos perdido el amor por la patria. Y tampoco, yo creo que ninguno de nosotros cuatro, y te incluyo también a ti, Cecilia, hemos tenido quizás un distanciamiento con lo que es el amor a Chile, pero yo creo que sí en ciertos sectores hubo eso, y lo vivimos y lo vimos el 2019, cuando se incendiaban iglesias, cuando se atacaban distintos sectores, cuando se armaba una batalla campal en las calles, chilenos contra chilenos. Cuando después, en el marco del primer proceso constitucional, veíamos, entre comillas, actos artísticos donde se denigraba, se denostaba, incluso más allá, símbolos patrios como la bandera. Entonces, yo creo que hay un sector allá afuera que efectivamente le perdió algo de cariño. Claro, a pero la patria. el presidente, Bettina, perdón que te interrumpa, le pide a los líderes políticos, por eso es que me llama la atención. Líderes políticos. Sí, lo que pasa es que sí, pero también hay una responsabilidad de esos líderes políticos, ¿no es cierto? Que en su momento tampoco fueron capaces necesariamente todos, en forma unánime, condenar eso y hacerse frente, porque la buena onda corría hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que yo valoro esas palabras y bueno, y también comparto y aplaudo a Ignacio, que dice, bueno, que en su caso al menos nunca se ha perdido, y ojalá muchos más líderes de distintos sectores puedan decir eso también con la cabeza en alto, que yo creo que no son el 100%. Nicolás Izaguirre, buen día.
Bueno, buenos días a todos. Tanto me importa Chile que en la hora presente te diría que me duele Chile. Pero no tengamos memoria selectiva cuando veamos, yo coincido que es el colmo lo que se hizo atacando plazas, iglesias, todo eso lo encuentro deleznable, tal como bombardear la moneda con Hawker Hunter. O sea, podemos buscar en la historia violaciones, ¿cierto?, digamos, a los emblemas patrios de distintos lados. Ahora, yendo más a lo conceptual, es bien interesante esto del nacionalismo y el amor a la patria, y creo que muchas veces lo subvaloramos. Y por ejemplo, se dice que los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos siempre tenían muy presente la tensión entre el nacionalismo, que es muy fuerte en Estados Unidos, y el liberalismo, que es la idea, ¿cierto?, de que la humanidad en general tiene que regirse por valores comunes y exportar esa idea de la libertad, etcétera, etcétera. Y muchas veces esas cosas entran en tensión en política internacional, en que los países grandes, sobre todo, privilegian el nacionalismo por sobre el liberalismo y derrocan gobiernos y ayudan a golpes de Estado. Entonces, yo creo que es muy importante el nacionalismo, pero también tenemos que hacerlo coincidir con valores universales en los que yo al menos creo. ¿Me permite, Nicolás, perdón? Cecilia, No, era, un solo alcance breve, Ignacio Boca. A las muy elocuentes palabras de Nicolás que comparto, pero más que nacionalismo, yo hablo de patriotismo. ¿Ah? Porque cuando digo la patria, en la tradición republicana, el nacionalismo, el populismo, las oleadas nacionalistas y populistas han sido factores de grandes desencuentros. Entonces yo prefiero el término patriotismo al de nacionalismo. Un modesto alcance. Ya. A ver, Cristian Monkever. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien. En este viernes... ¿Está conectado, Cristiano? Oye. No, Sí. Siempre. En este viernes que despertó. en este viernes no, ustedes saben que con una hija de 2 años uno despierta muy temprano. Es verdad. Pero de repente te viene un segundo sueño también, por eso digo. Claro, está bien. Oye, Nicolás decía, tanto quiero la patria que a veces me produce dolor. Eso también es amor a la patria, cuando uno se preocupa más allá de lo convenido. Yo creo, mira, las palabras del presidente son bienvenidas, porque son un llamado a la unidad y a la responsabilidad de quienes dirigen, quienes tienen micrófono, quienes conducen, quienes lideran, y me parece muy bien que así sea. Ahora, yo no pongo en duda que cada uno de los que estamos acá y en general, quienes le tocan tener esas posiciones de liderazgo, hay un amor a la patria. Lo que pasa es que tiene miradas distintas, pues, y eso es evidente. ¿Qué es lo que quiere Ignacio o de ideal para la patria, o Nicolás, o Betina, o yo? Puede cambiar o puede tener matices, pues, y eso también es positivo, es evidente. Ahora sí coincido con Betina, que en algún minuto de nuestra historia, o Nicolás, cuando recrea el bombardeo o una guerra civil como la que tuvimos en el año 1891, ¿no es cierto? Claramente el amor a la patria se exacerbó y quedó en cualquier cosa y se tradujo en cualquier cosa. Lo vimos recientemente, lo recuerda Nicolás, o yo lo llevo más atrás, a 2 siglos atrás. Entonces, creo que lo que hace, la invitación que hace el presidente Kast, no está de más, al revés, es bienvenida. No, por supuesto, no está de más. Era solo esto de que le llame a los líderes políticos recuperar el amor por Chile, genera una reflexión interesante para escucharlos a ustedes, ¿no? Yo les decía, bueno, eso en cuanto a reflexiones más de fondo, pero las vamos a traducir en cosas concretas que han ocurrido esta semana. Ya lo hemos comentado, por supuesto, en el primer café el día miércoles, alcanzamos a comentarlo, pero ustedes no. El cambio de gabinete, ¿no es cierto? La salida de la ministra vocera de gobierno, de la ministra de seguridad, ya todos estamos enterados. Agrego solamente los dichos de Evelyn Matei, que sigue teniendo un lado crítico al gobierno cuando dice que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal, refiriéndose a la ex ministra Steiner, poseía las capacidades para ser ministro de seguridad, y valoró, por supuesto, el nombramiento de Martín Arrau
Rau en su lugar. Y también dijo que ellos, su equipo tenía y ahí Christian Monkeberg seguramente lo conoce, ¿no? Un programa de seguridad ampliamente elaborado, y que se había puesto a disposición del actual presidente en la segunda vuelta, y que ni siquiera nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo, pero dijo, si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible y nuestra gente feliz de colaborar. Esas palabras, ¿cómo las interpreta Ignacio Walker? A ver, en primer lugar, Cecilia, yo le deseo lo mejor a Alvarado y a Rau, los dos ministros que asumen en esta cartera adicionalmente de gobierno y de seguridad. En segundo lugar, salen dos mujeres, entran dos hombres. Sí. ¿No? Ya. Y en tercer lugar, claramente en este hecho absolutamente inédito, o sea, por primera vez en 36 años, desde la recuperación de la democracia, hay un cambio de gabinete a los 2 meses. Entonces, el gobierno, del presidente para abajo, tiene que asumir la responsabilidad. Yo no voy a criticar a Cedini y Steinert por lo ocurrido, ¿no? Porque ellas fueron elegidas. La fiscal Steinert fue llamada, ¿no es cierto?, como fiscal de Tarapacá para asumir este cargo. ¿Y qué es lo claro que demuestra este cambio? Que está bien, yo encuentro que era necesario, es que aquí ha habido una falla estructural de este gobierno. Y es que no había plan de seguridad y no había equipo de seguridad. Eso es lo claro, ¿no? Eso es lo que queda en evidencia. Yo espero que eso se rectifique, ¿no? Y que el ministro Rau realmente le dé a conocer al país un plan de seguridad, porque uno puede criticar lo que quiera de Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, pero ahí hay un plan de reconstrucción económica con 43 puntos y con un proyecto legislativo que se discute en estos días. Aquí no hay plan, no hubo plan de seguridad. Este gobierno fue elegido por el tema de la seguridad. Ese es el mandato que tiene el presidente Kast, ¿no? Bueno, pero yo les deseo lo mejor. Claro, por supuesto. Sinceramente, a ellos dos, al gabinete, al gobierno. Pero Evelyn Matei dice, de alguna manera da cuenta es decir, la responsabilidad que a quien se equivocó en la elección fue el presidente de la República. Recuerdo, ustedes mismos han conversado y han reflexionado sobre la poca presencia de personas que vienen de la política, ¿no? En este gobierno. Esto es una muestra. Y acá se echa mano a gente de la política justamente para abordar esto, para asumir estos cargos. En ese sentido, ¿también hay una rectificación, Ignacio, desde ese punto de vista? Mira, yo creo que en general, si uno mira los gobiernos de derecha desde 1958 en adelante, Jorge Alessandri, el gobierno de los gerentes con impronta independiente, técnica, hasta la crisis del 60, 61, que llamó a los radicales y terminó gobernando con liberales y conservadores. Sebastián Piñera 1 fue muy parecido. El primer gabinete, ¿no?, de Sebastián Piñera, recuerdo las críticas de Pablo Longueira, intelectuales como Hugo Herrera, esta desviación economicista, independentista, tecnocrática, ha sido recurrente en la derecha a través de la historia. Y la máxima expresión es este gobierno, pues, donde hay un representante de Renovación Nacional y un representante de la UDI, de 26 ministros, 16 de los cuales son independientes. Entonces hay una suerte de impronta en los gobiernos de derecha que los hace desconfiar de la política en cuanto a políticos, partidos políticos, y eso crea una debilidad en la conducción, termino con esto, y en el tema parlamentario, ¿te fijas? Porque los partidos políticos que hacen es articular, ¿no? Articular la voluntad colectiva. Entonces, esta es una vieja tentación de la derecha, de la cual yo soy muy escéptico. Pero en este sentido, entonces, la elección tanto, sobre todo, de la ex ministra Steiner, ¿tiene que ver con eso, Bettina? ¿En qué sentido fue un error? O no sé si lo consideraste, se considera un error. A ver, lo que respecto a lo que decía Ignacio y la crítica que ha sido desde el día 1 y también en otros gobiernos, de repente, de que se nombran figuras más lejanos de la política y más cercanos a lo técnico, ¿no es cierto? En otros casos también se critica de que el Estado está capturado por los políticos. Entonces hay miradas y hay críticas, yo creo que válidas cuando se exacerban
ambas instancias, tanto lo excesivamente técnico sin conocimiento político y lo político sin conocimiento técnico. Yo siempre creo que un buen político sabe de técnica y un buen técnico sabe de política, y ahí está el arte de equilibrar ambos dos elementos. Ujú. Más allá de los errores, yo creo que con todas las estadísticas que saca Ignacio y que se ha planteado de que primera vez en tantos años se ha hecho un ajuste en un gabinete, a mí me parece que cuando un presidente reconoce que necesita ajuste y no duda en hacerlo, aunque eso lo catapulte a ser el presidente que ha hecho un cambio con mayor anticipación, me parece que es una buena señal de la capacidad de tomar decisiones, una señal de también ver la necesidad de ajuste. Respecto al tema de seguridad, yo creo que una cosa es el relato y una cosa es la acción. Y lo que yo he visto que en materia de seguridad han habido acciones importantes. Recordemos lo que ha pasado en Temucuicui, recordemos lo que ha pasado en distintas instancias. Entonces, yo creo que estos 60 días no son para el olvido. Yo creo que han habido acciones importantes, señales concretas, más allá de la discusión política y quizás las capacidades más políticas de la ministra que ya salió, ¿no es cierto? Y sin duda que el nuevo ministro Arrau, con lo que se conoce de él en materia de gestión, capacidad de trabajo, sin duda que va a tomar lo que se ha venido haciendo, que es un ministerio también relativamente nuevo y que se estaba implementando. El gobierno anterior empezó con la implementación del nuevo ministerio y ahora todavía falta concretar eso. Entonces hay muchos temas de gestión que es más silenciosa, que sin duda que es importante y que también es parte del desafío del que asuma ahora la cartera. La diputada Sandón, Cristian Monkeberg, de su partido, a propósito de la salida tanto de Steiner como de Sedini, dijo: la responsabilidad está en quienes las eligieron. Les pusieron un poncho que les quedaba grande. Grandes palabras. ¿Qué haríamos sin Cristian Monkeberg en este programa? No, lo que pasa es que no deja de sorprender, pero mira. ¿Por qué no deja de sorprender? No, porque son fuertes palabras, pero a ver, varias cosas. Ignacio señalaba el gobierno, los gerentes de Jorge Alessandri, después el presidente Piñera, la nueva forma de gobernar. Y señalaba esta tentación y esta discusión de lo técnico y lo político. Eso siempre ha estado presente y no es patrimonio de la derecha en Chile, es a nivel mundial. Esto es una discusión permanente. Cada vez que se conforma un gobierno de derecha o de centro derecha a nivel mundial, se produce esta discusión entre lo más técnico, lo más político. Bueno, lo dejo planteado porque coincido con él. Ahora, él también planteaba otro punto. Decía, salieron 2 mujeres, entraron no entró nadie. No. Que eso es un punto, no entró nadie, sino que se produjeron de gobierno y de seguridad, en las nuevas carteras. Ahora están a cargo de 2 hombres, antes estaban a cargo de 2 mujeres. No. Claro. Lo que te quiero decir, Ignacio, es que no es que esté criticando el punto, sino que simplemente estoy señalando que hay un estilo que planteó el presidente, que es: me quedo con mi equipo, lo refuerzo, le entrego dobles pegas. Y es un diseño interesante, distinto, así como cambió el gabinete a los 60 y tantos días, también es un cambio distinto. Ahora, yo creo, y vamos a lo que decía la diputada Osandón, de mi partido. Yo creo que plan había. Y la propia Evelyn Matei lo ha señalado, porque cuando nosotros nos incorporamos fuertemente al gobierno, sobre todo en la segunda vuelta, se puso a disposición a todos los equipos. Y si había algo que se había trabajado en la propuesta de Evelyn Matei, nosotros, había sido la propuesta de seguridad. Claro, tanto es así que, y lo recuerdo ahora porque lo tengo muy fresco, la presidenta del Senado, Paulina, más el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, Paulina Núñez, fueron y se juntaron con el presidente hace una semana atrás y le entregaron una propuesta muy fuerte que recoge mucho de lo que se trabajó en los equipos de campaña. Se la entregaron al presidente como una propuesta no solamente legislativa, sino que de varios instrumentos que me tocó ver en materias de seguridad. Entonces, yo creo que propuesta había, y Betina lo señala también muy claramente. Pero se lo presentaron la semana pasada recién.
No, sí está bien. Lo que te quiero decir es que hay propuesta y había planteamiento y lo presentaron la semana pasada. Sí, y lo que pasa es que recoge mucho de lo que se trabajó en la campaña. Entonces, lo que dice, pero con esto termino, Nicolás, lo que dice Bettina tiene un punto. O sea, lamentablemente faltó o ajustes en el equipo que se eligió para conducir este proceso, y que estaba radicado en la ex ministra. Y yo creo que Martín, que es una persona matea, metódico, que se lleva bien con todo el mundo desde el punto de vista político, que es muy necesario para estos cargos, va a ser capaz de envolver y recoger todo esto y sacarlo adelante. Y no creo que los 2 meses que hayan pasado fueron en vano. O sea, se hicieron cosas, pero evidentemente hubo un déficit político que pasó la cuenta. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Ok, Nicolás Aguirre, quería decir algo. Sí, yo creo que esto de la contradicción técnico y político es cierto, ha existido un gobierno de distinta naturaleza, pero yo creo que en este caso el problema es un poco distinto, fíjate. Tú sabes que mi obsesión es con el régimen político, que es lo que yo creo que subyace todo nuestro drama, pero el caso es que con este régimen político no hay posibilidades de acuerdo, que lo que yo favorezco entre la centroizquierda y la centroderecha. Los gobiernos fracasan. Entonces, frente al agobio ciudadano, la gente va siempre eligiendo alternativas más polares. Así fue como eligieron a Gabriel Boric y ahora a José Antonio Kast. Sin duda alguna que el grueso de la capacidad programática de políticas públicas estaba en los equipos, discúlpenme, en los equipos de Evelyn Matei y en los equipos de Carolina Toá. Y para ser ecuánime, recuerden, yo aquí fui muy crítico del programa inicial de Janet Jara, que para mi gusto económico que era un desastre, esto de la demanda interna, un desastre completo. Bueno, el equipo de José Antonio Kast no era un buen equipo en políticas públicas, el equipo de Evelyn Matei era mucho mejor, y ahora están pagando las consecuencias de eso, porque la vocera Mara Cedini era una vocera que venía con el impulso de campaña, pero seguía siendo una vocería de campaña cuando el propio José Antonio Kast dijo que quería gobernar con todo el país cuando ganó. Sí. El caso de Steiner también no tenía las competencias que tenían los equipos de Evelyn Matei. Entonces el drama de este gobierno es que va a tener que definirse. Va a ser un gobierno digamos, en campaña, o sea, con la mitad del país, o un poco más de la mitad del país, imponiéndole una visión de mundo a la otra mitad del país, o va a buscar grandes consensos que den sustentabilidad. Y lo segundo es que hizo esa muy, muy buena, no sé si hipérbole, metáfora, del gobierno de emergencia, pero en la práctica las dos grandes promesas son economía y seguridad, que son dos cosas que son estructurales y que no se pueden solucionar en el cortísimo plazo. Entonces, pongámonos a trabajar, tratemos de trabajar con el conjunto del país y entendamos que economía y seguridad son temas que requieren consensos y que requieren cierto tiempo para su maduración, como lo dijo el propio presidente. Ahora. Sí, cierra la idea, Nicolás. No, ahí terminé. Ya. Bettina. Yo sí, solo un comentario breve. Hoy día la única persona que sigue hablando de ustedes y de ustedes y nosotros es la ex candidata Evelyn Matei. La verdad que todo Chile Vamos hoy día se ha visto plegado, apoyando un gobierno de derecha, de centro derecha, y trabajando de forma mancomunada y recogiendo los mejores elementos de ambas candidaturas. Yo no veo en la inmensa mayoría dentro de Chile Vamos, dentro del mundo republicano, esa división entre ustedes y nosotros, sino más bien que están todos en el mismo barco. ¿Y cómo interpretas eso que tú dices de parte de Evelyn Matei? Que sea la única... Bueno, yo lo veo así, no tengo nada que interpretar. Yo creo que tiene que ver con los roles que cada uno va jugando, con su posición como una candidata presidencial que no terminó bien su campaña, su campaña no logró alcanzar el porcentaje de votación que probablemente se esperaba un par de meses, años atrás. Entonces, yo creo que acá yo observo una unidad que a mí me llama la atención porque ha sido mucho mayor de la que uno esperaba que se iba a dar después del término de la campaña, que fue bastante rudo, ¿no es cierto? Y sin duda que los distintos programas, propuestas de campaña, los distintos planes de gobierno, hubo un trabajo en conjunto, hubo una integración de los equipos, así que la verdad es que desde ese punto de vista yo creo que hay suficiente material independiente de donde provenga, y acá lo más importante es que la inmensa mayoría habla de nuestro gobierno y no de ustedes y nosotros.
Bueno, vamos a ir a comerciales. Les dejo planteado solo el tema del otro tema importante, que fue la aprobación, como decíamos, en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, de la mega reforma del gobierno. El ministro de Hacienda lo calificó de histórico, de respaldo histórico. Y se acercó a esta casa, a la Cámara, con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante, y hemos recibido también un respaldo histórico. Y me tomo de las palabras de nuevo de la diputada Sandón solo para gatillar la reflexión de ustedes, ¿no? Cuando ella hizo un llamado a evitar declaraciones rimbombantes de que aquí comienza una nueva era, porque todas esas cosas solo se van a saber cuando la historia las juzgue. Que va a haber que pedirle mucha paciencia a la gente, que algunos tendrán que apretarse un poco el cinturón, y por último señaló que el término de gobierno de emergencia debería cambiar. Así que con esas reflexiones los dejo pendientes para la vuelta de comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Ignacio Walker, Cristian Monkever, Nicolás Izaguirre, Bettina Horst. Ante irnos a comercial, les dejaba planteado yo el tema de la aprobación en la Cámara de Diputados de la mega reforma, con algunos pequeños cambios, pero lo esencial está. Y los dichos del ministro Quirós, que cuando dice que se acercó a la Cámara con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante, y que han recibido también un respaldo histórico. Así, ¿cómo lo interpreta Ignacio? Bueno, yo dije en el último programa, Cecilia, que lo más probable, si yo fuera gobierno, dije, es que saliera esto de la Cámara de Diputados, aunque fuera por 1 o 2 votos, y tratar de llegar a un acuerdo más amplio, ¿no es cierto?, en el Senado. Recordemos que el Partido de la Gente tiene 13 votos en la Cámara, no tiene presencia en el Senado. Hay una dinámica ahí con el socialismo democrático, vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que este es un proyecto que se va a aprobar, los votos en el Senado están. A mí me pesa mucho la crítica del Consejo Fiscal Autónomo, creo que el gobierno no se ha hecho cargo de esa crítica, por lo que yo he visto. Creo que en los próximos años, por lo tanto, va a aumentar el déficit fiscal. No hay un economista serio que yo conozca que no reconozca que va a aumentar el déficit fiscal en los próximos años. Perdón, dime, Cecilia. No, digo, pero más allá de las críticas al proyecto mismo, que lo han mencionado ustedes en varias oportunidades, ¿va a cambiar la historia de ahora en adelante con si se aprueba este proyecto? Mira, no va a cambiar la historia así en términos tan tremendos, pero yo creo que esto va a ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión en el sentido de una ideología que permea a un gobierno que es muy ideológico, ¿no?, que tiene esta impronta de transferir recursos del sector público al sector privado, que en el fondo considera que el Estado es parte del problema y no de la solución, ¿no? Entonces aquí hay una nueva reforma tributaria en un gobierno que dice que hasta cuándo con la reforma tributaria. Esta es una reforma tributaria, ¿no? El proyecto de reconstrucción económica en un gobierno de emergencia, yo lo he dicho tantas veces, esto da muestra de una gran precariedad, es una reforma tributaria que responde a una concepción ideológica, sobre todo del Partido Republicano, de la derecha más liberal, promulgado, que desconfía del Estado. Entonces, ¿va a cambiar la historia? No. ¿Va a ser un punto de inflexión en el sentido de un gobierno altamente ideológico? Sí. Y a mí, bueno, yo comparto a propósito la rebaja de impuestos del 27 al 23%, claro, con compensaciones, etcétera. Sí. A mí el gran punto que me golpea son dos cosas. Uno, esto de la facilidad a los sectores de mayores recursos, las contribuciones, los mayores de 65 años. Y dos, Cecilia, lo que es muy grave, porque es una mala señal, que es la invariabilidad tributaria. Fíjate que el gobierno dijo que había hecho una gran concesión, termino con esto, de bajar de 25 a 20 años la invariabilidad. Si el problema no es el plazo, el problema es el concepto. Cuando tú das invariabilidad tributaria a los inversionistas, nacionales o extranjeros, tú estás reconociendo que en Chile no hay certeza jurídica, no se cumplen los contratos, ¿no? Entonces yo creo que hay una señal ahí que es muy errada.
Ujú. Ahora, esto de la invariabilidad, están dispuestos a bajarlo a 20, todavía no está... Pero eso es nada, pues así, pero no está, pero no está concretado. De 25 digo. a 20 es un chiste. Ahora, es un chiste. esto, por supuesto, el ministro Quirós dice está confiado, ¿no es cierto?, esto para el siguiente trámite en el Senado, pero recordemos que hasta ahora todos y todas las senadoras de oposición han dicho que rechazarán la idea de legislar. Una última cosa, Cecilia, sobre eso, una última frase, perdón. Es que yo creo que el ministro Claudio Alvarado, a quien le reconozco todas sus cualidades políticas, de conocimiento del Parlamento, de los partidos, cometió un error. ¿No? Esa entrevista donde trata de meter una cuña entre el socialismo democrático y el PC Frente Amplio, cualquier persona que sabe de política, y él sabe mucho de política, sabe que a lo único que eso conduce es a cerrar filas, pues, entre el socialismo democrático y el PC del Frente Amplio. A ver, Betina. Sí, a ver, yo creo que... no entré en los detalles de la mega reforma porque ya la hemos conversado hasta el cansancio. Sí. Hablemos desde el tema, cómo se viene la mano políticamente hablando para apoyos o no apoyos. ¿Betina? Es una segunda etapa que es el Senado, donde hay fuerzas y equilibrios políticos distintos que la Cámara. Claro. Pero después de eso tiene que volver a la Cámara. Entonces, al final del día, los equilibrios, las conversaciones tienen que ser tales que permita avanzar tanto en el Senado como después en su tercer trámite en la Cámara. Entonces, evidentemente que el escenario es difícil, pero yo creo que es perfectamente alcanzable. Recordemos una cosa que planteaba Ignacio con mucha vehemencia, su oposición a la invariabilidad tributaria. El año 92, el año 93, el Congreso ya aprobó una ley de invariabilidad tributaria. Y ahí yo no escuché todos los demonios que se levantaron como se están haciendo ahora. Pero más allá de eso, yo creo que acá efectivamente, no sé si es algo inédito, pero sí claramente cambia el rumbo, el camino por el cual debería seguir el país en los próximos años. Y yo creo que eso es positivo, porque precisamente por hacer lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas, estamos en el lugar que estamos hoy día, que es un estancamiento económico como no habíamos visto en las últimas 40 décadas. Entonces, yo creo que es un nuevo camino, es necesario y es bueno que se emprenda. Nicolás Aguirre. 40 décadas, ahí me perdí. No, 40 años. 4 décadas. Gracias, Nicolás, por la precisión. Gracias. Me estaba yendo a Diego Portales, pero y más atrás tengo que llegar todavía. Mira, yo creo que este es un mal proyecto. Independientemente de que Chile tiene un problema de crecimiento y de que hay algunas de las cláusulas que plantea el proyecto que son positivas, yo lo he dicho en todos los medios de comunicación, aquí mismo. Aquí mismo, y lo han conversado en varias oportunidades, efectivamente. Ya. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad que desgraciadamente no veo que la vaya a aprovechar, ojalá que me equivoque, de dejar las cosas buenas y sacar las cosas malas. Las cosas malas son simples, son aquellas que bajan impuestos y que no producen crecimiento alguno, que es simplemente una repartija de plata, y varios de las disposiciones producen eso. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Y aprovechamos inmediatamente de clavarla, digamos, de decirle lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar que se va a aprobar, desgraciadamente, todas las cosas, muchas de las cosas malas también, como la invariabilidad tributaria, que es de país bananero, francamente, además discriminatoria, y el tema de las contribuciones, el tema de la reintegración, todas cosas que son plata que no va a conducir a nada. ¿Estás seguro de que se va a aprobar? Porque tienen los tan votos seguro no estoy. necesarios en el Senado, o porque el gobierno va a ceder algo como para que quienes se han manifestado que en contra, ¿no es cierto?, toda la oposición, porque recordemos, toda la oposición, del PC hasta la DC. Cecilia, casi no he podido hablar sobre la reforma tributaria, que créeme tú que algo sé sobre este tema. Sí, no, y tú en fin, ya me perdí, pero el punto es que yo creo que se va a aprobar porque el gobierno va a preferir no cambiar, aunque sea para ganar por pocos votos. Eso es lo que yo creo. En cambio, podría tener un proyecto transversal, mucho mejor. Ojalá que por lo menos en contribuciones y en invariabilidad se avengan a negociar. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto? Que fue con lo que partiste preguntando y en lo que yo trataba de explicar. Yo creo que el efecto va a ser pequeño. Este país no va a crecer mucho,
porque este no es un buen plan económico. Este año va a ser magro el crecimiento económico. Estamos salvados por el precio del cobre producido por la inteligencia artificial, pero con el precio del petróleo y la situación mundial, la economía va a seguir arrastrando los pies. Y poco más adelante entonces van a decir, bajemos más los impuestos. O sea, este no era un plan económico de fondo, como podía haber planteado el equipo de Belín Matei. Este es un plan económico bastante más efectista, que tiene algunas medidas buenas y tiene otras medidas que no son nada de buenas. Nicolás, en varias oportunidades tú has hecho un llamado a llegar a acuerdos. Tú defiendes mucho la política de los acuerdos y que es necesaria, ¿no es cierto? En fin, pero por lo que viste en la Cámara de Diputados y cómo se plantean para el Senado, a eso me refería, si tú crees que políticamente se va a llegar a acuerdo, que el gobierno va a ceder en algo, aunque el ministro Quirós dijo, así como entró el proyecto, así va a seguir. O sea, él no lo que él ha dicho hasta ahora. La propia Belín Matei le dijo que el proyecto de descuentos por planilla era malo, ese acápite, y el ministro Quirós dijo que se iba a encadenar a eso. Y lo que prefirió, por conseguirse unos votos más, fue desordenar completamente el muy buen sistema de asignación de recursos que tenemos nosotros, comenzando a rebajar el IVA de los pañales, el IVA de los... Ahora hay... Claro, y el populismo va a crecer y van a haber otros que van a decir, bueno, el IVA a todos los alimentos, o devuélvanme, no sé, que el IVA de tal o cual otra cosa. En general, para conseguir los acuerdos, han ido distorsionando más el proyecto que arreglándolo. Entonces, hasta el momento, por lo menos, las cosas van para allá. Cristian Monkever, sí, he escuchado atentamente. Primero, engancho con lo que decía Betina. Belín Matei no es la vocera de Chile Vamos. Y es bueno recalcarlo. Y yo sé que tiene una mirada crítica y siempre lo ha sido, muy incisiva en sus comentarios, pero también muy argumentada. Yo no estoy criticando el contenido de sus planteamientos, sino que tiene un estilo particular y está bien, pero no es la vocera y no representa a Chile Vamos. Yo creo que hay un sentido genuino de colaborar con el gobierno, y digo colaborar porque es la definición que dio el presidente Kast en su minuto cuando los partidos se fueron incorporando. Yo me siento de gobierno. Lógicamente a veces critico, a veces doy mi punto de vista, la libertad es libre, como decía el presidente Piñera, y por lo tanto uno hace planteamientos y a veces pueden ser más amables, otras veces un poco más críticos. Pero yo formo parte del gobierno y quiero que le vaya bien al gobierno. Y eso es bueno recalcarlo, porque cada cierto tiempo se recoge la muletilla de lo dice Belín Matei. Entonces, claro, no es la vocera. Sí tiene puntos de vista válidos que era y la que hay que candidata, rescatar. Recordemos, durante años, y hubiera sido la presidenta si le hubiera ido bien. Entonces, por eso se toma en cuenta las declaraciones de Belín Matei en ese sentido. Cecilia, era la líder de ustedes. Pero nos fue mal, pues salimos quinto. Ya. Esa es la verdad. Nos fue mal. Entonces también tenemos que aprender de qué nos pasó como Chile Vamos. De atrás pica el indio. No hay que ceder. No, está bien. A nosotros nos fue mal por ceder contra la ultraizquierda. No lo hagan. Por eso, pero no fue mal, pero eso no significa que no podamos incorporarnos al gobierno, tal como lo hizo el socialismo democrático, al gobierno del presidente Boric en una segunda etapa, a partir de septiembre más o menos, y logró darle bastante sustento y estabilidad al gobierno del presidente Boric, que iba navegando por aguas más bien borrascosas, turbulentas, y que no sabíamos a dónde iba a llegar. Pero perdón, Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta así bien en el plano de la amistad y la fraternidad? Sí. Mira, la pregunta que quiero hacer... Me gusta cómo viene esta pregunta. Esta pregunta me viene filúa. Viene filúa esta pregunta. No, la pregunta que te quiero hacer, Cristian, con todo cariño, es en lo que queda de este gobierno, que es casi todo, casi los 4 años, ¿Chile Vamos va a tener alguna personalidad propia? ¿O va a ser un vagón de cola del Partido Republicano? Diablo. Con cariño, con cariño. No, esa avenida viene suavecita. Oye, no, mira. No, pero viene en serio, porque... No, sí, mira, sí, lo digo muy... Y también lo respondo. Yo creo que hay sentido de formar parte del gobierno y de lealtad al gobierno de todas maneras. Y eso está, porque por algo está. Segundo, nos gustaría estar más presente en el gobierno y no un problema de cargos más, cargos menos. Lógico que sí.
hay déficit de presencia de los partidos como Renovación Nacional y la UDI, que tienen una experiencia innegable, indudable en la lógica de gobernar. Lógico que falta mayor presencia y les encantaría estar más presentes, lógico que les encantaría estar más presentes y poner sus puntos de vista sobre la mesa. Y yo creo que en estos 2 meses parte de eso se ha ido haciendo. Falta más. Falta, lógicamente, pero es un trabajo continuo y que requiere también generar confianza en el equipo y del mundo más republicano, que recordemos, como lo decía Betina hace un ratito atrás, fueron muy álgidas las disputas que tuvimos durante varios años. Recuerdo la frase derechita cobarde. Claro. Y ahí tenemos a Max Pavés, contertulio nuestro, sentado hoy día cuasi vocero, y su secretario del Interior en el gobierno, dando cuenta de lo mismo, de quererse incorporar. Lógicamente que nos gustaría estar más, eso es evidente, pero y termino con esto y paso al tiro al tema del proyecto de reconstrucción. Espero haberle respondido a Ignacio, pero paso al gobierno, al proyecto de reconstrucción. El PDG, lo hemos señalado varias veces, no está en el Senado, y por lo tanto eso no es solamente una frase, sino que da cuenta de que hay que hacer algo distinto. Y el propio Matías Walker lo señalaba hoy día al senador. Espero no ser el voto dirimente. Está diciendo que está disponible, pero espera algo distinto. Pedro Araya lo leí hace unos días atrás, que señalaba también lo mismo. En fin, entonces yo creo que va a haber que hacer un esfuerzo. Veo también a Diego Ibáñez, que ha tenido una instalación en el Senado muy notable, con una perspectiva de 8 años, senador de Frente Amplio, un diputado muy activo, pero con una lógica distinta en el Senado, que también ha planteado lo mismo. Bueno, ¿para qué decir Paulina Bodanovich? He nombrado a 4, que son de diferentes signos, colores y énfasis. Pero todos buscan algún espacio. Entonces, y yo les creo que quieren colaborar. El punto es hasta dónde se llega. Y ahí el ministro Criollo, el ministro Alvarado y Pepe García, que hoy día está de cumpleaños, paso a saludarlo, tienen que hacer un esfuerzo importante para recoger esos planteamientos. No para desdibujar el proyecto, porque Nicolau, tú me entenderás que no puedes desdibujar un proyecto, pero sí y desarmarlo. Nadie lo ha dicho. No, está bien. No, por eso, pero sin desdibujar el proyecto, algo se puede hacer distinto y dar estabilidad. Para tener los votos, para tener más votos, dices tú, Cristian. Ahora, sí, estoy de acuerdo, pero llegado el minuto, si los votos no están, hay que imponer las mayorías, y eso no me cabe la menor duda, y no hay que lamentarse. Pero si no, pero yo haría un esfuerzo. Esta semana que viene ahora es semana regional. Es lógicamente un espacio, pero perfecto, y termina esa semana regional con una cuenta pública del presidente, que es una invitación también a lo mismo, pues al diálogo, me imagino que va a ir por ahí. Ahora, el senador Araya, ya que lo nombraron, decía esta mañana, si el ministro Quiroz está pensando que esto lo va a sacar en un mes del Senado, creo que es bastante imprudente. Porque estamos hablando de un proyecto que no solo modifica la estructura tributaria del país, en fin, sino que es lo más visto, sino muchos otros temas adicionales que van a afectar de por vida la institucionalidad chilena. Entonces, como diciendo, recordemos que el senador Araya es uno de los que se ha manifestado digamos, más dispuesto a conversar, pero recordemos que el partido, el PPD, el PS, el ADC, el Frente Amplio, el PC, los liberales, todos como partido además han dicho no vamos a apoyar la idea de legislar. Yo me imagino que están como poniendo un precio más alto para tener el acuerdo, ¿no es cierto? Para dar los votos a favor, más pedir más, que ceda más el gobierno en algunos puntos. No sé dónde podría llegar a ceder y qué es lo que dejaría más tranquila a la oposición. Nicolás Aguirre, si tú estuvieras en el Senado como oposición, ¿qué te dejaría tranquilo o te permitiría votar a favor? Bueno, que haya disposición a dialogar en aquellas cosas que... ¿Pero en cuáles? Bueno, por ejemplo, el tema de cómo afirmar el empleo, formalizar. Yo creo que sería bueno que, manteniendo esa idea, se plantee de otra forma, se orqueste de otra forma, más como el subsidio único al empleo. Es un punto. Se puede rescatar, se puede transformar un poco eso, manteniendo, como decía Cristian,
esa idea, que me parece que es una idea atendible. También, desde luego, la rebaja de impuestos a primera categoría, desde luego la parte de los trámites ambientales. La invariabilidad tributaria a mí no me gusta, no me gusta. Eso pedirías no me gusta. Para tener el voto, para dar el voto. Desde luego, no me gusta para nada tampoco el tema de las contribuciones, pero si se quiere ampliar el nivel de exención de contribuciones a las personas que tienen una baja renta, no obstante tener un bien raíz relativamente más caro, eso es algo que se puede conversar perfectamente. O sea, como tú ves, hay espacio de diálogo. La más importante de todas, el tema de las regulaciones, de la permisología y el tema de la primera categoría, que es el ancla del proyecto, sí estamos de acuerdo. El resto, algunas con modificaciones, otras no nos gustan francamente. Ya. Ignacio Walker, que conoce bien el manejo del Senado, ahí ¿qué posibilidades hay de que el gobierno ceda para tener más votos de la oposición? A ver, los votos están en el Senado. No, de la oposición no. Los votos en el Senado están para aprobar el proyecto, sí. Cecilia. No digo de la oposición. Claro. Los votos están, y la entrevista de hoy día, Matías Walker, el senador, ¿no es cierto?, ratifica que él está dispuesto a hacer el voto dirimente, sin perjuicio de lo cual, dijo, ¿no es cierto?, aspiraría a un acuerdo más amplio. Mira, yo quiero aclarar una cuestión técnica, Cecilia. Cuando uno vota a favor la idea de legislar, es que apoya las ideas matrices de ese proyecto. Entonces no es que, es que me abro la discusión. Incluso Janet Jara al principio, ¿se acuerdan que dijo que estaba dispuesta a votar en general para que se discuta el tema? No es que se discuta el tema, uno siempre tiene que estar dispuesto a discutir todos los temas, no. Votar a favor la idea de legislar es votar a favor las ideas matrices del proyecto. ¿Qué es lo que se hizo en el Senado en los 8 años que yo estuve? También en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado, es que antes de votar la idea de legislar, se discuten los temas. En ese sentido entiendo también lo de Pedro Araya, lo que me parece razonable, pues. O sea, en la Comisión de Hacienda, que es donde parte esto en el Senado, deberían darse unas 3 semanas para discutir todos los temas, pues, todos los componentes de todas las piezas de esta cazuela, y ver, ¿no es cierto?, si es posible avanzar. Y ahí entonces se vota la idea de legislar, pero no empezando la discusión. Así no funciona el Senado. ¿Cecilia? Sí, Betina. Sí, a ver, un par de cosas que se han levantado acá. Esta discusión ya lleva desde fines de abril. Sí. Entró el 22 de abril, o sea, llevamos un mes y no puedo entender que ahora el Senado quiera partir de cero. Tiene que haber escuchado esa discusión y ya saber más o menos lo que viene en el proyecto. A mí me parece que también hay que separar lo que es quizás una actitud más bien de dilatar versus una actitud realmente genuina y abierta de poder buscar un camino compartido para poder sacar al país del estancamiento. Y ahí yo valoro las palabras de Nicolás Izaguirre cuando dice que, una cosa es en particular, otra cosa es la votación en general, pero vemos que hubo un portazo desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, ni siquiera para ver ciertos temas en específico, sino más bien me opongo a todo tipo de discusión respecto a este proyecto, y por eso rechazaron en términos generales la primera votación en el Congreso. Entonces, ahí a mí el discurso que yo escucho a Nicolás o a otros sectores, también mismo Ignacio, no me calza con lo que yo veo en el Senado, con lo que yo veo, en el Congreso en su conjunto. Entonces, también en esa lógica es difícil para el gobierno y especialmente para el ministro de Hacienda poder avanzar quizás en un proyecto más compartido, porque al final también las señales que se reciben desde la oposición son contradictorias. Entonces el ambiente político obviamente no es fácil, nunca lo ha sido, pero bueno, finalmente el gobierno tiene que moverse dentro de los espacios que hay. Y solo un comentario final respecto de la pregunta que le hizo Ignacio a Cristian. Yo creo que, Ignacio, probablemente tú mejor que nadie en este panel sabe lo difícil que es poder no ser vagón de cola, ¿no es cierto? Recordemos que de la Democracia Cristiana muchos grandes líderes, grandes dirigentes, grandes figuras han ido saliendo de ese partido precisamente porque han visto cómo su partido se ha ido plegando como vagón de cola al Partido Comunista. Hecho que yo lo he visto en otros partidos y menos aún de derecha. Entonces es un tremendo desafío,
pero yo creo que no es un riesgo, no es algo que veamos en la realidad hoy día en los sectores de derecha. Lo único que digo, Cecilia Cortito, una frase, lo único que digo es que el precedente no es bueno. Porque cuando el Partido Republicano controló la segunda convención constitucional con 22 de 50 delegados, echó por la borda el acuerdo unánime de la comisión experta, incluido el Partido Republicano Carlos Frontaura. La comisión experta logró un acuerdo unánime desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y los republicanos lo quisieron todo. Me tengo que ir a comerciales. Es un tema demasiado interesante. Yo estuve ahí. Lo vamos a retomar. A la vuelta. Vamos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con Cristian Monkeberg, Nicolás Aguirre, Bettina Horst y también con Ignacio Walker. Bueno, antes de irnos a comerciales, ahí ya no recuerdo quién tenía la palabra, estaba, ¿no es cierto? Estábamos conversando sobre lo que se va a discutir en el Senado. Bettina decía que no había disposición realmente a conversar, que habían cerrado la puerta desde ahora. Bueno, esa era más o menos la conversación. Y el plazo, ¿no es cierto?, para discutir esto, porque no, Bettina, creo que tú decías, no se puede eternizar, también no puede ser que el Senado quiera partir de cero, ¿verdad? Esa era tu observación. Sí, efectivamente. Ya. Es decir, uno esperaría que los senadores ya se han interiorizado más en la discusión. Era un comentario final que había hecho nomás Ignacio respecto al segundo proceso constitucional, pero la verdad que no quiero volver sobre eso. Yo creo que la gente ya está agotada de la discusión constitucional y acá ahora lo importante es mirar para adelante y cómo se avanzan reformas en el Congreso que precisamente nos permitan salir adelante como país en materia de seguridad, en materia económica, en materia de mejor empleo. Claro, era esto de los vagones de cola que se habla de un lado y del otro, ¿no? A ver, Nicolás Eizaguirre, esto de lo que va a pasar en el Senado en cuanto a los tiempos, ¿cuánto tiempo se requiere para discutir un proyecto de esta envergadura? Y lo otro, una curiosidad que tengo, apoyar la idea de legislar. Por ejemplo, significa que, suponiendo que se apruebe, los senadores, las senadoras, ¿pueden ingresar indicaciones, por ejemplo, en materia de reforma tributaria? En cosas que no son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero déjame hacer un par de comentarios respecto de... Bueno, todos los gobiernos, y no le echo la culpa a Bettina, dicen que ya se ha discutido suficiente, que es hora de votar. Y la oposición dice no pasen las cosas a matar caballo, y esto de que el Senado quiere partir a foja cero es lo más histórico, y que Ignacio no puede dar fe de eso, y también Cristian. O sea, siempre el Senado no se siente mandatado en lo absoluto por lo que se ha discutido en la Cámara de Diputados, y estas cosas hay que conversarlas. Yo espero que antes de la votación en general, como bien decía Ignacio, se abran conversaciones, porque te digo, aparte de los temas en que el socialismo democrático al menos debiera estar de acuerdo, que es el tema de la rebaja y el tema de los permisos ambientales, se puede rehacer, que tiene que hacerlo el gobierno, las indicaciones, el articulado respecto del beneficio laboral, el tema de la invariabilidad tributaria, el tema de las contribuciones. Y ahora yo honestamente siento que el ministro está más en la tesitura de... él está muy convencido que todo lo que el país necesita, así como lo dijo un ex presidente de la CPC, déjenos trabajar tranquilos, se lo dijo al presidente Lago. O sea, mínimas regulaciones, mínimos impuestos al sector privado, y eso nos va a llevar al cielo. Eso se ha demostrado una y otra vez falso. Yo espero que... ¿Pero a qué compromete? ¿Qué tanto se compromete? Voy a redundar. Un Senado, si es que se aprueba la idea de legislar. ¿Qué es lo que puede hacer ahí la oposición en el caso de que ya se apruebe? Ese punto. Se ha sabido de cambios importantes hasta en las comisiones mixtas. Nunca la discusión se ha acabado. Ajá. Pero ciertamente tú entras con un pie completamente distinto a la votación y el trámite cuando has tenido acuerdos previos respecto de modificaciones de algunas de las indicaciones antes de votar en general. Uh-huh. Es otro el ánimo. Y así ha sido, por ejemplo,
En el caso de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que sí fue por acuerdo, que tenía errores, no hay duda alguna, pero las reformas tributarias nunca son del gusto de todos. Ya había un acuerdo previo que estaba García Ruminó entre los que lo suscribió. Y esto Nicolás, perdón que te interrumpa, y esto de la compensación que tanto le interesa a la oposición. Están todos de acuerdo que hay que bajar el impuesto corporativo. ¿De qué manera concreta, con qué medida podría hacer el gobierno entregar algo en cuanto a compensación? A ver, córtame si estoy lateando, pero ¿por qué tú necesitas compensar? Porque muchas de las medidas generan crecimiento, pero no el suficiente para que la recaudación tributaria que trae ese crecimiento te alcance para pagar la rebaja de impuestos de la medida que lo gatilló. Hay un conjunto de otras medidas que es lo que me insisto en decir, que no tienen compensación alguna porque no producen crecimiento. Entonces tú vas a tener crecimiento algo más alto, pero poco más alto, y mucho más déficit. Pero por eso, ¿qué medida podría ser para compensar? Estas cosas son complejas, no las puedo hacer una cuña. Ya, a ver, dime, ¿qué es lo que me estabas preguntando? No, para compensar, ¿qué se puede hacer? Para compensar, tú puedes o disminuir la factura de lo que estás haciendo, por ejemplo, los 1.500 millones de dólares iniciales del subsidio a la planilla. Algunos han planteado hasta 300, 200, con métodos distintos, y la otra es buscar impuestos sustitutivos, ¿cierto? Como los impuestos a los males, que se ha hablado, y mejorar la elusión, el control de la elusión. Hay un conjunto enorme de... ¿Y la reintegración? La reintegración es una pérdida de recaudación. Por eso, y que yo creo que no tiene efecto alguno en el crecimiento, no tiene efecto alguno. Pero si no se hace reintegración, ¿se puede, digamos... Te ahorra esa plata, sin duda. Eso quería saber. Cecilia, ¿me permite un comentario político sobre este tema? Sí, pero es que Cristian Monkever hace rato que no habla. Perdón. Cristian Monkever. En este bloque. Sí. En este bloque. Oye, no, yo creo que Nicolás, quiero y recojo lo que decía Bettina cuando termina el bloque anterior. Y lo engancho con lo ahora, que también es político. Yo me salgo de lo técnico, que Nicolás lo ha abordado y ha hecho planteamientos, y hay unos equipos técnicos que lo han hecho también. Y el ministro Quirós también ha dado señales, ha dicho, yo me siento con los equipos técnicos, pero que estén mandatados, dice, que es una buena señal. Claro, porque para que después tengan reflejo eso. También, pero bueno. No sé, yo lo miraría desde el punto de vista positivo. En un día viernes 22 de mayo, invernal. Oye, a ver, no, Bettina decía, está bien el diálogo, pero ¿dónde está el límite en empatar y en postergar y no aportar en el debate, sino que simplemente buscar tratativas disuasivas para alargar el debate, pero finalmente rechazar igual, versus el genuino interés en colaborar? Y eso se va a ver en el Senado, obviamente, y eso es evidente que va a ocurrir, porque la frase quiero aportar es como muletilla permanente, y finalmente no son tantas las exigencias que se hacen imposibles. La idea de legislar, y ahí engancho con lo que decía Nicolás. Nicolás decía, bueno, se han visto... no lo dijo, pero muertos cargando adobe, ¿no es cierto? Voto en contra de la idea de legislar. ¿Puedo después involucrarme en el debate, presentar indicaciones? Preguntaba Cecilia. Y Nicolás decía, bueno, hasta en la comisión mixta se han cambiado los proyectos, incluso de personas que votaron y que después finalmente contribuyeron a un acuerdo final. Eso pero es una señal. O sea, convengamos que es una señal decir que no a la idea de legislar, porque decir que no a la idea de legislar es no me gusta nada del proyecto, no es que me guste algo, no me gusta nada del proyecto, y es más, la sanción de rechazar un proyecto en esa etapa es que no se puede volver a discutir hasta un año después. Entonces es bien brutal el efecto, no es que no simplemente de rechazo la idea de legislar. Entonces a no relativizar el rechazo de la idea de legislar, que tiene efectos políticos, pero también tiene efectos legislativos. O sea, yo no puedo volver a discutir un año más. Entonces, cuando yo rechazo la idea legislar, y con esto termino, simplemente lo que estoy diciendo, no me gusta nada del proyecto y no estoy disponible a conversar en nada.
¿Por qué? Porque ¿Me no permite, resultó, Cecilia? porque no conversamos, Espérate, porque no... Mira, el tema Ignacio. político... Perdón, el tema... Son dos Perdón. A ver, sí. cortito. Nicolás. Son dos para bailar tango. Nicolás. Son dos para bailar tango. O sea, si no hay ninguna apertura del gobierno a conversar, yo no estoy de acuerdo con rechazar la idea de legislar, pero si el gobierno se cierra a cualquier diálogo, están impulsando eso, pues. Okay. Mira, Ignacio. lo que yo quería agregar, Cecilia, es algo muy sencillo desde el punto de vista político. Yo tengo la impresión de que si esta reforma tributaria es apoyada y aprobada en el Parlamento, como creo que va a ocurrir, por pocos votos vía pirquineo, y ni siquiera lo digo en sentido peyorativo, el gobierno hará sus cálculos, yo te aseguro que en el próximo gobierno de signo distinto, porque estamos en la teoría del péndulo hace muchos años en Chile y en el mundo, va a haber una nueva reforma tributaria. Entonces, ¿cuál es la idea de este gobierno? Pero si hay invariabilidad tributaria, no se va a poder. ¿Cómo? Si hay invariabilidad tributaria, se aprueba, no se va a poder hacer otra reforma en un próximo gobierno. Bueno, el tema de la invariabilidad es un tema constitucional muy complejo, pero en general, suponte respecto de todos los otros temas, salvo la invariabilidad tributaria, que tampoco es inamovible, no es dogma de fe ni como el Corán o la Biblia, porque siempre hay formas constitucionales de hacer frente a estos temas. Pero lo que te quiero decir, vamos a buscar una victoria pírrica, a lo pirro, con pirquineo de votos, para sacar esta reforma tributaria, que es posible, yo creo que es lo más probable de hecho. Eso lo que te digo yo es que eso te asegura que en un próximo gobierno de signo distinto, que es lo más probable, va a haber una nueva reforma tributaria. Entonces yo me quedo con una frase que no fue ni siquiera comentada. Hace como un mes en el Mercurio, creo que fue una entrevista, Luis Felipe Gacitúa, un alto ejecutivo empresarial, dijo, mire, nosotros no queremos una reforma que nos beneficie, queremos una reforma que le dé estabilidad al país. Y yo creo que pretender que vía invariabilidad tributaria por 20 años tú le das estabilidad al país, porque quiero decirle a Betina lo siguiente, efectivamente hubo una ratificación del decreto de ley 600 del año 92, pero por una razón obvia, pues porque estábamos en medio de la transición de la dictadura a la democracia, con todas las memorias traumáticas recientes, había que dar señales respecto. Han transcurrido 36 años, 34 años, Betina, desde ese momento. Chile hoy día tiene ciertos valores muy importantes, estabilidad, certeza jurídica, cumplimiento de los contratos, ¿no es cierto? Entonces no estamos en una situación de precariedad, ¿no? Que puede acreditar, yo he defendido el decreto de ley 600, incluso en su dictación bajo la dictadura, por las razones que he expresado aquí. No es el caso hoy día, pero raya para la suma, mi gran preocupación es que este gobierno, con una fuerte carga ideológica y una victoria pírrica en un proyecto de reforma tributaria como esta, lo que garantiza es que en el próximo gobierno de signo distinto hay una reforma tributaria en un sentido distinto. Oigan, ¿Cecilia? Betina, ¿sí? Sí, es que es complejo lo que plantea Ignacio y al final del día, escuchándolo hablar, más me refuerza la idea de la necesidad de esta norma de invariabilidad tributaria y certeza jurídica. Porque cualquier proyecto, o sea, cualquier reforma al país que uno busca que perdure, que genere reactivación económica, que no es de un día para otro, necesita reglas del juego confiables, no por un año, no por 2 años, no por un ciclo político, sino que mucho más allá. Entonces, en este ambiente, sin duda la fractura que existe en términos de certeza jurídica, en términos de credibilidad de las autoridades para avanzar en proyectos que demoran años en recuperarse, esto es la reforma que se está empujando es un elemento. Hay varias reformas más que se están empujando en forma paralela, porque la ruptura en materia de confianza y en términos de certeza jurídica ha sido mucho más profunda de lo que quizás uno en un comienzo hubiese anticipado. Por eso yo cuando escucho a Ignacio, pudiendo estar de acuerdo en otros temas con él, me doy cuenta lo importante que es que avance esta reforma para poder recuperar la capacidad de crecimiento. Pero sabes, Nicolás, lo que ocurre es que tú no puedes sacar un decreto que dices prohíbo la ley de la gravedad, pues la ley de la gravedad va a continuar ocurriendo. Entonces, si tú dices hay invariabilidad tributaria, no vas a evitar intentos en el futuro, si es que esto no ha cuajado bien, de que hayan cambios de impuestos. Lo que ocurre es que el subconjunto de medidas que va a poder tomar para cambiar la base tributaria va a ser cada vez más restringido y cada vez más distorsionado.
Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, yo no estoy hablando por los demás, pero yo diría que es muy razonable decir que la tasa de 23% no se va a subir en el futuro cercano. Muy razonable. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero no estaría para nada de acuerdo con prohibir que desintegremos el sistema en el futuro. Esto de la reintegración, porque yo creo que hacia allá es donde debemos ir, y lo he dicho en otras entrevistas. Entonces, al final lo que tú haces con la invariabilidad tributaria, en vez de dar certeza, es que vas obligando al sistema político que se adecue con medidas cada vez más distorsionadoras. O sea, te vas alejando de lo que es la sana política económica. Bueno, ahora, se viene el 1 de junio, en este minuto está el comité político en Cerro Castillo sesionando. La idea del presidente Kast es afianzar, ¿verdad?, todos los votos del Senado, pero también escuchar todos los planteamientos para lo que va a ser su mensaje, su primera cuenta pública, para cerrar el relato de que tanto se habla en todos los gobiernos. El gobierno anterior también decía que no tenía relato, decía la oposición, en fin. El relato de este gobierno, ¿cómo lo describirían ustedes? Recuerdo las palabras de Max Pavés en una entrevista, no la que tuvimos acá en Cooperativa anteayer, donde habló de su nuevo rol y el cambio de gabinete, y que va a ser prácticamente una especie de vocero de facto, le decía yo, ¿no? Pero bueno, sobre la cultura del orden que vuelva a Chile, y él hablaba de un relato con la marca portaliana, basada en la seguridad, el crecimiento, las virtudes cívicas. ¿Se acuerdan de aquella entrevista? Ese concepto, ¿cómo les suena a ustedes? Es un gobierno sin relato, Cecilia. Ignacio. Y por lo tanto, yo espero más bien medidas del tipo ley de Salacuna. O sea, si yo fuera asesor del presidente, le diría: presidente, aquí hay un acuerdo técnico transversal de izquierda a derecha, hay que hacer un aviso, en fin, importante, ley de Salacuna. Relato este gobierno no tiene, pues decirle, si se cayó el relato en 2 meses, ¿te fijas? El relato era seguridad, era orden, ¿no es cierto? Y eso se cayó en 2 meses. Entonces, claro, yo siempre he abogado porque un gobierno puede tener relato, pero yo creo que va a ser más bien un anuncio del tipo ley de Salacuna, que no estaría mal. Oye, Cristian Monker. Sí, hay varias cosas. Ignacio, la oposición no está gobernando. Y yo escucho tus planteamientos. Sí, claro. Entonces, y pareciera que estuviese gobernando. Que el gobierno gobierne, pues, Cristian. No, pero es que parece. Es que cuando de tus palabras. No, pero que de tus palabras me señala. No, pero si de tus palabras sale como que la oposición está gobernando. No están gobernando. Entonces llega un minuto que hay que asumir la derrota. Y cuando uno tiene que asumir la derrota, tiene que entender que si yo quiero cambiar un proyecto, tengo que tener estos límites. No puedo pretender imponer mis puntos de vista en un 100% cuando ni siquiera tengo las mayorías. Entonces, lo digo respecto del proyecto de reconstrucción. Lógicamente es deseable que la oposición gobierne. Y que contribuya en algún minuto cuando le corresponda. Y cuando es oposición, contribuir a los proyectos, ¿no es cierto? Contribuir a que mejoren. Pero no puede imponer todos los términos, como si estuviese gobernando. Y lo mismo lo digo respecto de la cuenta pública. Yo veo que el gobierno tiene su relato y está clarito. Puede gustar o no gustar. ¿Cuál es el puede haber tenido un trastabillón importante en torno a el ajuste de gabinete, y lo concedo 100%, Ignacio, 100%, un trastabillón y un trastabillón grande, lógico, y se recogió, y lo hemos hablado toda esta mañana. Pero yo creo que hay una línea conductual clara, y no voy a repetir los argumentos que dice Max Pavés, que no sé si lo recordó. Ahí está el relato del gobierno. ¿Es un relato permanente que va a durar los 4 años? No, yo siempre lo he dicho, el gobierno de emergencia es agotador. Lógico, tiene que tener un límite, y en algún minuto hay que pasar a una situación distinta, a una proyección social, política y de continuidad de lo que se ha venido construyendo o lo que se pretende construir. Sí. Bueno, en fin, eso. Sí. Si me permite, el gobierno de emergencia es un relato que es un oxímoron, porque las emergencias se solucionan rápido. Si tú tienes un incendio, si tienes un terremoto, tú reconstruyes rápido.
Por eso yo digo que es agotador, o sea, tiene que ponerse límite. Justamente. No, sobre todo que se derrota a sí mismo, porque los grandes temas que son seguridad, ¿cierto?, y economía, no se van a solucionar en el corto plazo, lo acaba de decir el presidente. Sí, es una contradicción evidente con un muy buen eslogan de campaña que le permitía evitar los temas culturales. Pero aquí de emergencia no hay nada, aquí hay estructural. Y lo estructural requiere acuerdos para avanzar. Porque te digo, lo peor de todo, y Cecilia, que es lo que traté de decir hace un rato atrás, es que este gobierno, este proyecto, la mega reforma, tan ampuloso el nombre, va a ser como un vuelo de gallina. O sea, te va a permitir mejorar un poco el crecimiento en el margen y durante un periodo corto. Pero el problema va a seguir igual. Para tú realmente mover la economía nuevamente, tienes que hacerte cargo del problema exportador. Y ahí el gobierno debiera abrir una conversación transversal. Parece mucho protagonismo el ministro Quirós. Sí, es una reforma pichiruchi, o sea, pierdes recaudación a mano llena y no produce casi nada de crecimiento. Eso es la verdad. Y el relato basado en seguridad, crecimiento y virtudes cívicas, dijo Max Pavés, guiado por la marca Portaliana. Pero ¿cuáles son las medidas para eso? Ya. Sí, Cecilia, Betina, sí. Yo creo que el discurso del 1 de junio no puede ser una lista de supermercados, no puede ser reformas pequeñas, 1 o 2, sino más bien marcar la ruta de los próximos 4 años. Esta es la primera cuenta pública, más bien de plantear lo que viene. Y yo creo que el relato de la cuenta pública comenzó el martes pasado con el ajuste en el gabinete. Ahí se dieron señales claras, se mostró un afiato en el rumbo que se quiere seguir, y por eso yo esperaría que más que una lista de supermercado con reformas pequeñas, más bien en grandes líneas reforzar hacia donde hace sentido todas las reformas que está encauzando y que está empujando el gobierno. Y me llama la atención, Nicolás, que una reforma, como tú ahora dices, tan pichiruchi como las de reconstrucción, ha generado tanta pasión. Yo creo que es una reforma importante, estructural, y una reforma de que por primera vez estamos discutiendo una reforma que pueda recuperar las bases del crecimiento del país. Yo creo que eso es una muy buena noticia, que sin duda los resultados no se van a ver en el plazo inmediato, pero sí va a permitir reconstruir el país de una situación de estancamiento y de falta de oportunidades para los sectores más vulnerables, que es muy importante de poder recuperar. Nicolás Izaguirre. Pichiruchi en el sentido del crecimiento adicional que van a lograr con ella. Nada de pichiruchi en términos de lo que nos va a costar un ojo de la cara, que plata que falta nos va a hacer. Bueno, eso de pipiruchi. Pichiruchi. No sé lo que salió ya. Ahí te perdimos, Nicolás Izaguirre, te perdimos. Toda nuestra solidaridad, con Iván Aróstica, toda nuestra solidaridad con Iván Aróstica. Yo quiero decir que esto es una cosa increíble, lo que hemos visto. Sí. Expresidente del Tribunal Constitucional, 6 delincuentes, un delincuente muerto, su hijo herido, así que no sé, yo seguro que interpreto a todo, pero sí, toda nuestra solidaridad con Iván Aróstica y su familia, ¿no?, respecto a lo que ha sufrido. Bueno, cualquier familia que sufra eso amerita también nuestra solidaridad. Pero este fue el caso ayer. Sí, así es. No, y te digo, este tema fiscal a mí me preocupa porque creo que además del tema de la justicia social, el problema de la eventual, digamos, estado fallido con los narcotraficantes que realmente se están enseñoreando. Mira lo que está pasando en Perú. O sea, realmente necesitamos un estado fuerte, no lo desfinanciemos. Bueno, seguimos el próximo viernes, ¿les parece? Ahí vamos a estar ya a la víspera del 1 de junio. Nos vemos. Betina Horst, Nicolás Izaguirre, Cristian Monkeberg, Ignacio Walker, muchísimas gracias por estar presente en este interferiado. Buen domingo, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.